Amén. Buenos días. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Es bueno el Señor, ¿verdad? Muy bien. Ayer estábamos en los jóvenes hablando de la resolución de conflictos. Y hablando de un test que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Os acordáis? DISC. El test DISC. Luego, quien quiera más información, por favor, que nos pregunte, que es muy interesante. Amada nos instruyó en temperamentos de la personalidad, estuvo muy bien. Quiero comentaros que estoy un tanto impresionado de lo que me ha pasado esta mañana. Llevo unos días dándole vueltas a una imagen en mi mente, elaborando un discurso para poder compartirlo hoy, esta mañana. Ayer me fui a tomar un café, donde nos vimos, ¿te acuerdas? Y estaba yo escribiendo y narrando todo lo que os quería compartir, todo lo que os quería decir. Anoche me quedé también escribiendo porque no quería perder detalle de todo lo que había en mi corazón que quería poder compartiros esta mañana. Literalmente yo me acosté muy tarde, a las 2:00 lo tenía todo narrado, con datos, todo muy bonito, me gustaba cómo quedaba. Esta mañana a las 10:00, con el niño llorando, todo el desayuno ya hecho, digo, bueno, ya está. Voy a ver un poquito todo lo que he hecho y observarlo, repasarlo un poco y abro, encima es un iPad, que no es un ordenador de pacotilla. Abro el ordenador, lo enchufo, lo veo que estaba todo, intento cambiar algo y ¡fa! Eso dije yo, ¡oh! Pero a mí me dolió más, yo dije, ¡oh! O sea, con profundidad de corazón, ¿no? Esto que dices, ¿what? Vamos, le di la vuelta por si estaba debajo, arriba, adelante, atrás. Toqué todos los botones habidos y por haber. Le tiré al suelo a ver si sale. No había absolutamente nada. Así que lo que os voy a traer hoy es una reflexión de todo eso, ¿vale? Por lo menos algo de lo que había escrito me gustaría expresar, porque yo creo que es un mensaje muy importante, es un mensaje que vale la pena reflexionar en él, aunque sea de pasada, aunque sea con esta reflexión más superficial. Me venía a la mente 3 cruces. Me venía a la mente el monte del Calvario. Hoy es el día que el mundo entero, gran parte del mundo entero, está celebrando el Día de los Muertos, ¿no? Pues a mí me venía a la mente esto, 3 cruces y el monte del Calvario. Y sobre esta imagen, sobre esta foto, me gustaría reflexionar hoy junto contigo. Así que, si os parece, vamos a orar. Señor, esta mañana venimos delante de ti tal y como somos. No queremos ocultarnos, no queremos taparnos, no queremos, Señor, aparentar lo que no somos. Simplemente tú nos conoces y nos conoces mejor incluso que nosotros mismos. Así que con mi vida, con mi corazón, con mi pasado, con mi presente, con todo lo que tengo y lo que vaya a tener, vengo delante de ti para pedirte que tú hoy puedas hablarme. Te pido, Señor, que te muevas con libertad, que tu Espíritu Santo hoy pueda encontrar en nuestra vida un terreno fértil para que puedas hablarnos a través de la exposición de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Todos conocemos esta historia del monte del Calvario, ¿verdad? Ahí ocurren cosas extraordinarias. En ese lugar se aúna, se junta la miseria y la gloria. Es un paraje extraordinario el que vemos ahí. Vamos a leer esta historia del monte del Calvario y lo que sucede en Lucas capítulo 23, versículo del 32 hasta el 46. Jesús es apresado y lo iban a crucificar en el monte del Calvario. Suben al monte del Calvario y dice la Escritura, al versículo 32,
Llevaban también con él, con Jesús de Nazaret, a otros dos, que eran dos ladrones, dos malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Ese título tenía este nombre: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, uno de esos ladrones que estaba ahí a su lado, le empezaba a decir: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. El otro malhechor le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos por nuestros propios hechos, mas este, señalando a Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí. Este ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Amén. Qué historia, ¿verdad? El monte del Calvario, el Gólgota, era un monte que se llamaba el monte de la calavera, porque era allí, en lo alto del monte, donde los romanos llevaban a todos aquellos que los iban a crucificar para matarlos. Era un lugar árido, seco, lleno de oscuridad, y hacia ese lugar iban dos malhechores y Jesús de Nazaret. Imagínate esa foto, esa escena, el Gólgota y las tres cruces, porque tu vida, mi vida, tiene que ver mucho con esto. Esta escena representa la historia de la vida y los personajes te representan a ti. Tú y yo estamos ahí, en ese cuadro, y en alguno de esos personajes que en él habitan. Esta historia que Lucas nos relata es la historia de nuestra vida y me gustaría que hoy pudiéramos reflexionar sobre ello. Los dos primeros personajes que me gustaría rescatar son los malhechores. Eran dos ladrones, no sabemos mucho de ellos. La historia habla, la historia extrabíblica, la tradición, puedes encontrar muchas cosas, que si eran discípulos, que si, en fin, hay muchas teorías. Pero lo que sabemos es que eran ladrones, malhechores que habían sido condenados a muerte. Las personas que tenían el privilegio de morir en una cruz, el horrible privilegio, la tortura más atroz y más maldita que había en ese entonces era la muerte en una cruz. No todos los malhechores morían en una cruz. Eso solo estaba especialmente preparado para unos tipos de ladrones, malhechores que rompían la ley romana, que eran considerados malhechores perversos, asesinos, los esclavos, los disidentes, los que iban contra el orden social, lo peor, la escoria. Así que estos ladrones habían sido considerados así y subían al monte del Calvario cargando una cruz. Métete en la escena. Ellos estaban cargando una cruz como símbolo de su pecado, de su maldad y de todo lo mal que ellos lo habían hecho. La cruz representaba
el pecado. La cruz representaba lo malo que eran, el castigo que se merecían. Así que ellos cargaban una cruz, un madero, porque ellos solamente cargaban esta parte que es horizontal. La llevaban con sus brazos en cruz. En uno de sus extremos estaba agarrada con su tobillo. Ellos no podían estar rectos. Tenían que estar así, inclinados. Porque había una cuerda que iba desde un extremo hasta su tobillo y caminaban así, de lado para poder andar. Y estaban atados uno al lado del otro, en cadena. Y muchas veces tenían a su alrededor una cuerda por si los reos de muerte no querían avanzar, los propios centuriones tiraban para que pudieran avanzar y no se quedaran quietos. Así iban estos dos malhechores. La ley romana lo que hacía era exhibirlos públicamente por medio de la ciudad. Exhibirlos por las calles principales para que todos aquellos que vieran cómo estos reos de muertes, estos ladrones estaban siendo castigados, tuvieran miedo y no cometieran la traición que a ellos se les atribuía. Así que estos dos malhechores cargaban el madero, esa cruz, en sus espaldas, caminando por las calles principales de Jerusalén, siendo maltratados, abofeteados, con latigazos por los centuriones, exhibidos públicamente para que la gente pensara, yo no tengo que hacer esto. Así subieron poco a poco hacia el monte del Calvario, con una cruz que cargada sobre sus hombros les producía herida, dolor, sufrimiento. Subiendo hacia la cima. Y cuando llegan a la cima, esa cruz que ellos habían cargado, ese madero que llevaban a cuestas, ahora el madero les iba a llevar a ellos. Hasta ese momento, en el trayecto del monte del Calvario, llevaban la cruz, pero cuando llegan arriba, la cruz les lleva a ellos. ¿Se entienden? Ellos son crucificados. Porque es arriba, cuando llegamos a la cima del monte del Calvario, en el Gólgota, donde nos espera la muerte. Donde la muerte acecha para alcanzar la vida de los que van a ser crucificados. Así es la vida. Nosotros somos muy parecidos a estos malhechores, porque también nosotros hemos sido condenados a muerte. Sí, no tengo buenas noticias por ahora que darte. Tú y yo somos como estos malhechores que cargando una cruz subieron al monte del Calvario. Tú estás condenado a muerte, somos reos de muerte, porque también nosotros hemos fallado, hemos desobedecido, hemos roto las leyes que Dios nos ha puesto. Da igual si las conoces o no las conoces, las hemos roto. Yo tengo el triste privilegio de ser un coleccionista de multas. Viajo mucho con el coche. Y no me gusta correr, pero a mi coche sí. No sé qué le pasa, no nos ponemos de acuerdo. Yo le digo, no pases de 110. Bien, se pone a 130. No sé dónde están los radares y a veces, aunque lo sé, se me olvidan. No hagáis esto nunca, ¿eh? Entonces, de repente me llama porque encima las multas llegan a Castellón. Me llama mi madre y me dice, José, que tengo un recadito que darte. ¿Sabéis qué es? Una multa por exceso de velocidad. Y a veces no sé dónde está el radar. Pero que yo no sepa dónde está el radar o que no sea consciente de dónde los colocan, ¿eso me exime de pagar la multa? ¿El desconocimiento de la ley me exime de no cumplirla? ¿A que no?
ahí está. Yo tengo que pagar la multa. Y si no, hay intereses. Y si no, te los cobran estos. No sé cómo lo hacen, se meten en tus cuentas y te lo quitan. Hay que pagar la multa. Nosotros hemos sido condenados a muerte porque hemos desobedecido la ley de Dios. Somos ladrones, malhechores. En nosotros habita el pecado y la maldad como seres humanos. Dios estableció su ley y dijo, el alma que pecare, morirá. Esta es la verdad y esto es lo que tenemos que conocer. El alma que peca muere. Por eso la muerte acampa alrededor de nuestra vida. Los científicos no saben por qué morimos. Hay teorías, que si la replicación celular, que si las células cuando van replicándose se van envejeciendo y cada vez somos copias peores hasta que morimos. Intentan entender por qué el ser humano muere y no lo han conseguido. Hay muchas teorías, que si está en los genes, en una parte de los genes muy concreta, que permite la longevidad, quieren y buscan la vida eterna, pero no la consiguen. ¿Por qué? Porque hay una ley divina que dice, el alma que peca, muere. Y tú y yo envejecemos y morimos porque pecamos. Y cuando tú ves a un ser querido que con el paso del tiempo se le arruga la cara, que no podemos detener el tiempo y que la enfermedad, el cansancio, las consecuencias de la vejez nos bofetean, cuando vemos que hay maldad, cuando vemos dolor, engaño, perversión, tristeza, muerte, sufrimiento, dolor y pesares, ¿sabéis de la mano de qué viene eso? Del pecado. Del pecado. Por eso morimos, por eso nos degradamos, por eso nos marchitamos como una flor del campo, porque hemos pecado. La muerte ha entrado en nuestras vidas y fallamos. Dios nos dijo lo que no teníamos que hacer y ¿qué hemos hecho? Muy bien, hacerlo. Así que hemos desobedecido. Tú y yo hemos desobedecido. No hay justo ni aun uno. Romanos lo dice así, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, tú y yo. No pecarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, ni de hecho ni de pensamiento. No codiciarás. Y un largo etcétera de mandamientos que Dios nos dio a la humanidad para que volviéramos a tener relación con Él de una manera santa y perfecta. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Fallar estrepitosamente en todos y en cada uno de ellos. Y alguno pensará, bueno, yo no soy tan malo, que yo no he matado a nadie, que yo no me he ido con nadie, no he hecho tantas perversidades, tampoco soy tan malo. ¿Sabes lo que nos dice la Biblia? Que si fallas en uno, aunque sea en el más sencillo, si fallas en uno, acarreas la consecuencia de todos. Así que grábate esto en tu mente. Eres un pecador, eres un ladrón, eres un malhechor, has roto la ley, estamos condenados a muerte y en nosotros llevamos en nuestra vida un madero cargado a nuestras espaldas. Y también subimos un monte. El monte del Calvario, que es la propia vida cargando una cruz a nuestras espaldas llamada pecado. Así es, esa es la historia de la humanidad. Las personas viviendo, subiendo al monte del Calvario con su propio pecado que los persigue, los asedia y les llena de dolor y de amargura en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. ¿Por qué te crees que hay conflictos? ¿Por qué te crees que hay maldad? ¿De dónde sale eso? ¿No sale del corazón humano? La historia de la humanidad se escribe con tinta de color roja, con tinta de sangre, porque es del corazón humano
de nuestra propia cruz que llevamos, de nuestro pecado, donde salen los malos pensamientos, los homicidios, las peleas, los conflictos, ¿o no es verdad? Y eso genera tensiones entre nosotros, conflictos entre nosotros, heridas que no sabemos resolver. Y vamos subiendo ese monte, caminando en esta vida, hasta que un día, no sabemos cuándo, llegamos a la cima. Y cuando llegamos a la cima del monte del Calvario, de la vida, la muerte nos está esperando. No sabemos cuándo. No sabemos cómo, pero todos llegaremos allí. Igual que los ladrones caminaban con esa cruz a sus espaldas hasta llegar a la cima, también nosotros un día llegaremos a ese final del trayecto. Y la muerte nos espera con los brazos extendidos para atraparnos. Y la cruz que llevamos nos llevará a nosotros. Y el pecado demandará el precio por haberlo cometido. ¿Y el precio del pecado cuál es? Te demandará la vida y tendrás que dársela. Y así es la historia de la humanidad. Así somos, así vivimos. Llevando una cruz que se llama pecado, subiendo un monte que se llama el monte del Calvario, el lugar de las calaveras, donde la justicia se hace presente y la muerte atrapa a todos los seres humanos. No somos muy diferentes, ahí estamos nosotros. Somos como esos dos malhechores que suben a ese monte. Quiero imaginarme la escena. Imagínate por un momento la escena. Cuando están arriba, en el monte del Calvario, había un palo vertical que les estaba esperando, Este palo estaba allí esperándoles. Ellos cargaban el de arriba. Cuando llegan a la cima, el madero es colgado aquí y ellos son colgados encima y los levantan. Y en esa escena milagrosa, en ese paraje de muerte que estábamos viendo en el monte, en medio de los dos malhechores, ¿quién había? Jesús. Este es el otro personaje. Jesús de Nazaret estaba allí. Me imagino cómo los malhechores girarían y verían a Jesús crucificado, lleno de sangre, aturdido, absolutamente cansado y agotado. Y yo me pregunto, ¿qué hacía Jesús ahí? Este personaje que aparece en esta escena de muerte y de destrucción, Jesús de Nazaret, ¿qué hace? ¿Por qué sube al monte del Calvario? ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret. Mira, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, mi corazón se estremece, porque esta es la historia más sublime que jamás podamos de alguna manera llegar a entender y comprender nunca. Es una explosión de amor, es una fiesta de entrega, es un alarde de compromiso. Jesús de Nazaret, ¿quién es este hombre? Los profetas lo habían anunciado hace mucho tiempo, que iban a ser un salvador de la humanidad. Cuando Adán y Eva fallaron, el Padre, Dios, diseñó un plan, una estrategia para volver a salvar a la humanidad y que los seres humanos volvieran a tener una relación con Él. Así que escogió un pueblo en el cual Él pudiera trabajar, le pudiera representar y ese pueblo pudiera ser luz y sal para el mundo entero. Un pueblo donde Él pudiera ser representado y en el cual Él pudiera nacer. ¿Sabéis cómo se llamaba ese pueblo? ¿Cómo? Exacto, los israelitas, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Los profetas, mucho antes de que Jesús naciera, lo habían anunciado. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, ahora que se acerca Navidad,
seguramente estos versículos se leen mucho. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 9. ¿Lo podéis buscar conmigo? Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así. Capítulo 9. ¿Lo tenéis? El profeta habla de lo que va a venir, habla de Jesús de Nazaret, le habla al pueblo hebreo y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz que él va a traer no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿De quién estaba hablando? De Jesús de Nazaret. La promesa de que un día iba a nacer un niño que traería paz y redención al mundo entero. El príncipe de paz, el Padre eterno. Lo llamaban Emmanuel, Dios con nosotros. Y hace más de 2000 años, en un lugar recóndito, insignificante para nuestra historia geográfica, en un lugar totalmente anónimo, se escucha el sonido de un niño llorando. Y no es ninguno de los que tenemos por aquí. El niño que lloraba era Jesús de Nazaret, naciendo de una virgen. Las primeras palabras o el primer sonido de Jesús encarnado, de Dios hecho carne, era el sonido de un bebé. Dios se había encarnado, el Verbo se había hecho carne, el Padre se había humanizado para nacer como uno de nosotros en el pueblo escogido y darse a conocer. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret es Dios hecho carne. El Verbo encarnado en un ser humano como tú y como yo. Me encanta cuando Juan describe y dice, y aquella luz verdadera, ¿os acordáis de ese pasaje? Y aquella luz, parece una película de Hollywood, de estas así importantes, ese mensaje que dice cuando Juan escribe, y aquella luz verdadera que iluminaba a todo hombre venía a este mundo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero esa luz verdadera venía, su camino fue hacia abajo. Se han escrito muchas historias de pequeños hombres humildes, pobres, siervos, que con su esfuerzo, su lucha y su tesón llegaron a conquistar grandes reinos, se hicieron poderosos guerreros, dominaron grandes extensiones de tierra. Su inicio fue un inicio de servidumbre, de pobreza, de humildad. Se ha escrito mucho acerca de eso. Pero nunca se había escrito una historia donde un rey, un poderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el ser más grande y poderoso que jamás existía ni existirá, se humillara hasta lo sumo. Se hiciera pobre, se hiciera débil, se hiciera humano y viniera a visitarnos. ¡Qué historia! Esto no se puede inventar. Fue una realidad y Jesús se encarnó, Dios se encarnó en Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret vive y va creciendo en el más absoluto anonimato. Nace en un pesebre y muere en una cruz. Y del pesebre a la cruz, Jesús vive en el anonimato, en el silencio. Yo a veces pienso, ¿cómo puede gustarle a la gente tanto la fama, la exhibición, los fuegos artificiales, las alfombras rojas, los púlpitos, la autoridad, el esplendor, si el Maestro nos enseñó todo lo contrario? Que el que quiera ser grande
sea siervo. Si nació en un pesebre y vivió absolutamente en el anonimato, viviendo una vida de integridad, y así creció, perfecto en todos sus caminos. Jesús de Nazaret fue tentado en todo, ¿y sabéis qué sucedió? No cayó en nada. El único perfecto, sin mancha en sus vestiduras, santo, puro, sin pecado en él, cumplió la ley a rajatabla, Jesús de Nazaret. Perfecto. Un día empezó su ministerio. Dijo, ha llegado el momento de que el mundo entero sepa quién soy. Escogió a sus discípulos y empezó a predicar el reino de los cielos. Nadie o muy pocos le creyeron. Los fariseos, los escribas, aquellos que eran cumplidores de la ley, lo vieron como una amenaza. Lo acusaron de ir en contra de la ley romana, de ir en contra de la ley judía, de blasfemia, de creerse Dios, de hacerse pasar por Dios. Era tal amenaza que lo traicionaron y lo condenaron a muerte. Jesús de Nazaret. Y ahí estaba Jesús, cargando una cruz que no era la suya. Le dieron latigazos. ¿Sabéis cuántos latigazos? La ley romana solamente permitía 40. Llegaron a 39. Desangrado, escupido, abofeteado, injuriado, vejado, insultado, traicionado, lleno de heridas. Le ponen una corona de espinas, clavada en la sien, perforando su cráneo. La sangre saliendo por todo su cuerpo, lleno de latigazos y de magulladuras. De tal manera que cuando sube al monte del Calvario, ni siquiera podía con el madero que llevaba encima. Un madero que pesaría de unos 40 a 70 kilos. Atado a uno de sus tobillos. En muchos momentos lo tiraron al suelo sin poder hacer otra cosa que caer con todo su cuerpo y sufrir los daños. Le tuvieron que ayudar. Subió al monte del Calvario y se puso en medio de estos dos ladrones. Cogió una cruz que no le pertenecía. Subió el monte del Calvario con estos dos ladrones y llegó a la cima para que la muerte también le alcanzara a él. Y yo me imagino a uno de estos malhechores que se gira y lo ve. Se entrecruzan las miradas y este hombre, este malhechor, mira a Jesús de Nazaret y entiende algo que pocos han llegado a entender. Y se da cuenta que Jesús de Nazaret había subido allí por él. Jesús de Nazaret había decidido hacerse hombre. Dios había decidido hacerse hombre en la figura de Jesús de Nazaret y había decidido subir el monte del Calvario. Sufrir lo mismo que sufres tú. Asumir las mismas heridas que tú has asumido o estás asumiendo. Pasar el mismo dolor que tú estás pasando. Acompañarte en tus mismos tropiezos. ¿Sabes una cosa? Este malhechor que estaba a punto de morir se dio cuenta de que no había subido al monte del Calvario solo. Jesús estaba con él. Jesús estaba a su lado. Jesús le había acompañado. Jesús entiende cómo tú te sientes porque Él se ha sentido igual. Jesús conoce tus heridas porque Él las ha sufrido también. Y te acompaña en esta vida. No tienes que subir solo. Querido, no tienes que subir solo al monte del Calvario. No tienes que caminar solo en esta vida. No tienes que sufrir solo. No tienes que asumir solo el dolor y los pesares del pecado, de los conflictos. Jesús está a tu lado. Sube el monte del Calvario contigo. Te acompaña todos los días de tu vida
hasta el fin. ¿Entiendes esto? Tal vez estás pasando por un momento de dolor, de tristeza, de agonía, de sufrimiento. Tal vez descubres que no es ese el lugar donde tú quieres estar y el pecado te pesa. La cruz que llevamos nos pesa. Jesús está a tu lado, subiendo contigo. Él cargó también esa cruz, te entiende. Y Él te dice, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Cree en mí, yo te puedo ayudar. Este hombre malhechor sube hasta el monte del Calvario, está clavado en una cruz y observa que Jesús está a su lado y que había subido para acompañarle. Lo mira y le dice, acuérdate de mí. ¿Qué le dice el malhechor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, entiendo que yo estoy aquí por mis propios pecados, pero tú, Jesús, que no has cometido pecado, que eres puro, que eres santo, tú estás aquí para coger el pecado que yo tengo y pagar el precio que yo tengo que pagar. Acuérdate de mí porque yo soy un pecador miserable, que he fallado, que he roto los mandamientos, que me he portado mal, que no he hecho las cosas bien. Y la muerte me acecha. Pero te miro a ti, Jesús, y descubro que tú estás acompañándome aún en el último suspiro de mi vida. Cuando llego a la cima, cuando la muerte me va a atrapar, miro que Jesús está a mi lado también. Y como un acto simbólico pareciera que la cruz representa esa mano extendida que Jesús te ofrece. Este malhechor se da cuenta de su pecado, de su maldad y le dice, acuérdate de mí que soy miserable y tú eres santo. Y cuando vengas en tu reino, quiero estar contigo. Jesús sube al monte del Calvario para rescatar a la humanidad. Porque hasta ese momento la muerte tenía el poder, la llave, la autoridad. Y alcanzaba a todas las personas. Pero cuando llega Jesús, ofrece su vida en sacrificio por los pecados de todos. Coge tu cruz y dice, yo la llevo. Coge tu cruz y dice, yo la llevo. Llevo tu maldad, tu pecado, déjamelo, porque yo lo quiero pagar por ti. El malhechor se da cuenta, entiende que en ese lugar de maldad, de horror y de muerte, se estaba abriendo una puerta a la esperanza. La luz empezaba a brillar y en el lugar más triste del mundo se produce la salvación de la humanidad. Jesús pagando por nuestros pecados, cargando nuestra cruz y ofreciéndote con la mano extendida la salvación. Uno de los malhechores se dio cuenta, pero el otro injuriaba y le decía, sálvate tú y sálvanos a nosotros. ¿No es así? Lleno de odio, de rabia, de rencor, porque el pecado, cuando le dejamos avanzar en nuestra vida, ciega nuestro entendimiento y nos llena de rabia. No se lo permitas. En esa escena absolutamente milagrosa del monte del Calvario, mueren los tres. Pero el sacrificio de Jesús de Nazaret era un sacrificio válido porque Él no tenía pecado. Al tercer día resucita. La cruz está vacía. La muerte ya no tiene su poder porque Jesús de Nazaret la venció. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no era el fin, no tiene por qué ser el fin de la humanidad, porque Jesús la venció en la cruz y nos ha dado vida eterna. Y el monte del Calvario hoy sigue siendo nuestra historia. Y aún seguimos viendo tres cruces, dos malhechores y Jesús en medio. Y ahí están sus manos extendidas
ofreciéndote la vida eterna. Y Jesús diciéndote, yo quiero pagar por ti. La gran pregunta es esta. ¿Qué tipo de malhechor eres tú? ¿Qué tipo de ladrón eres tú? Porque allí había dos. Y uno de ellos se dio cuenta. Se acercó arrepentido a Jesús de Nazaret y humillado le dijo, acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. Y el otro se llenó de rabia, de ira, de incredulidad y se apartó aún más de Jesús de Nazaret. ¿Qué tipo de malhechor eres tú? Porque tú también estás subiendo al monte del Calvario, también cargas una cruz y no te confundas. Un día la cruz te cargará a ti. Un día llegarás a la cima y la muerte será el pago que tendremos que dar por nuestro propio pecado y nuestra propia desobediencia. Ahí está Jesús de Nazaret, esperándote, mostrando su amor en que aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. ¿Le vas a decir a Jesús de Nazaret, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿O dejarás que el pecado de la cruz te asedie y te lleve al infierno y te aparte de tu Creador? Hoy reflexionamos sobre esto. En una sociedad donde la muerte parece que cabalga y la gente tiene tanto miedo a llegar a la cima del monte del Calvario, hay un mensaje de esperanza. Allí arriba está la cruz de Jesús esperándote. Está su salvación esperándote. Están sus brazos extendidos. Hoy le puedes decir a Jesús de Nazaret, acuérdate de mí. Perdóname y tráeme en tu reino. Pero también entendemos que Jesús camina con nosotros. Llevamos una cruz, sí, pero Jesús camina con nosotros. Está a nuestro lado, sube igual que subimos. Nos podemos apoyar en Él, podemos confiar en Él, podemos darle nuestra vida. Él nos acompaña. Y cuando lleguemos a la muerte, si la muerte nos alcanza y el pecado nos demanda el precio de nuestra vida y la cruz que llevamos nos quiere llevar a nosotros, podemos estar confiados, porque un día estaremos con Jesús, resucitados y con la esperanza de estar con Él, viviendo eternamente. La muerte no tiene poder, no la temas, no la temas. Sé el ladrón que se acerca a Jesús. ¿Qué tipo de ladrón eres tú? Quédate con esta reflexión y responde tú mismo a la pregunta. Vamos a orar. Señor, en esta mañana contemplamos esta imagen que ocurrió hace más de 2000 años en el Gólgota, en ese lugar del Calvario. Contemplamos esa historia que es nuestra historia y descubrimos que también nosotros subimos este monte con nuestro propio pecado que nos hace la vida difícil. Perdónanos, Señor. Hoy descubrimos que cuando subimos hacia arriba, hacia la muerte, tú estás a nuestro lado. Tú lo dijiste. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Son tus palabras, las creemos, Señor. Y confiamos en ti. Y nos aferramos a tu presencia, a tu gracia, a tu poder, tu amor exquisito, viniendo a este mundo para rescatarnos y no te conformaste, Señor, con nacer en un pesebre, en humildad, sino que caminaste con nosotros para conocer nuestro corazón y para sanar nuestras heridas. Y no solo eso, sino que subiste hasta la cima y nos acompañas hasta la misma muerte, dándonos la esperanza de vida eterna. Señor, yo quiero ser como ese ladrón que te dijo,
Acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí. Mírame, que soy malo, que he fallado, que he cometido errores. Aún mis mejores obras muchas veces están cargadas de malas intenciones. Y cuando quiero hacer el bien, muchas veces hago el mal. Y por muy bien que quiera portarme, siempre acabo haciendo cosas que no están bien. Perdóname, perdóname. Acuérdate de mí. Tu mano sigue abierta. Tu sangre derramada sigue limpiando mi pecado. Por tu llaga somos sanados. Tu palabra sigue teniendo poder. La cruz está vacía, porque tú, Señor, venciste a la muerte. Y aquello que era para maldición lo transformaste para gloria y vida eterna. Y hoy nosotros nos gozamos. Porque no solo nos vamos solos en este monte de la vida, sino que cuando subimos a la muerte, tú estás a nuestro lado. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor incondicional. Toma nuestras vidas. Somos hechura tuya y nos arrepentimos delante de ti. Aleluya, Señor. La gente celebra la muerte, pero nosotros hoy celebramos la vida. Nosotros hoy celebramos la esperanza, porque tú eres la esperanza, Jesús. En tu nombre, Padre. Amén.